sentía en el Señor de este mes, porque hay muchos que no saben si hay un libro. Y sí lo hay. ¿Cuántos tienen teléfono? Vamos a ponerle el timbre en modo off. Y si suena es porque Dios te está llamando. Si no, bien, gloria al Señor. Oramos. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, Señor, te ruego que pongas palabras, Señor, en mi boca. Es un tema difícil, Señor. El Espíritu Santo, yo sé que tocará las vidas, los corazones, Dios mío, y trae comezón en nuestra mente, en nuestro corazón para indagar más sobre este tema, Señor, porque es importante que lo sepamos. Bendice y multiplica tu palabra y bendice al oyente en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Es un tema muy profundo, pero creo que en nuestro nivel de fe podemos darle una pincelada para estar atentos. Amén. Y es una cuestión de también un poco de lógica. Hoy las empresas, cuando quieren un empleado en sus trabajos, ¿qué te piden? Papel de antecedentes. ¿Cuántos tienen papel de antecedentes manchado? Te van a decir, ¿tiene papel de antecedente usted? Y ya, pucha, sí, tengo una yayita por aquí, por allá. Yo me sorprendí cuando fui al registro civil y me pidieron el certificado de conductor, la hoja de vida de conductor. Yo digo, tendré una multita, decía yo. Y resulta que cuando tal empieza la máquina, pi, 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 pi. Y yo dije, no puede ser, ese no. Y empezó y salían como 4, claro, yo dije que eran muchas, que las hojas son grandes. Tenía cuatro infracciones en mi hoja de vida de chofer, que eran un no respetar un pare, exceso de velocidad y no detenerme en un stop o cosas así. Y yo me preguntaba, ¿y en el reino de los cielos cómo será cuando aprieten el botón y pip y empiece a salir el currículum? ¿Cómo será? Porque hay mandamientos que fueron dados por Dios, así como tenemos leyes que regularizan el mal comportamiento del ser humano y los aceptamos porque sabemos que esa ley está hecha para bien. Resulta que ahora Dios tiene también normativas que regulan y refrenan nuestras malas conductas. Y pensamos que no se está anotando nada, pero sí se está anotando. Y eso es de lo que vamos a estar hablando este mes, porque podemos hablar de situaciones en las que hombres y mujeres se vieron y actuaron de una forma positiva, y otros hombres no actuaron o no obraron de una forma positiva. La Biblia está llena de testimonios de lo que hicieron hombres buenos y malos. Estamos leyendo el Antiguo Testamento y continuamente se levantaba un rey bueno que hacía las cosas conforme al corazón de Jehová, derribaba altares, derribaba incienso a los demonios y veía, ¡oh, qué buen rey! Y Dios respaldaba a ese rey. Pero moría ese rey, le nacían los hijos y entonces esa descendencia se degeneraba y se perdía, y quedó todo escrito en el libro de la ley, en el libro del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que las futuras generaciones leyeran y vieran las conductas de los hombres. Cuando te pones a indagar sobre este tema, te das cuenta de que hay libros donde se registran todas nuestras obras, absolutamente todas. A lo mejor tú no lo sabías, pero ya lo sabes. Yo empecé terminando el 2016, en diciembre del 2016, les dije, los que recuerdan, el 2016 ya está escrito y cerrado. Termina 2016 y empieza el 2017. Y todas las hojas están en blanco hasta el 2018, donde ese capítulo o ese año se cierra y queda escrito. Y es nuestra responsabilidad lo que se escribe y se apunta en ese libro eterno. Porque por tus obras serás juzgado. Yo pregunto en esta mañana,
¿Cómo estás obrando? Es decir, todas tus acciones, toda tu forma de pensar, todo lo que sube de tu corazón, que luego se refleja en tus actos, en tus hechos, en cómo contestas, en cómo tratas a los demás, en cómo te conduces en este sistema corrupto. Dice que Lot, en Sodoma, afligía su corazón viendo los hechos inicuos de ellos. Yo me imagino que por allí iba, no sé, en Sodoma iba la marcha del orgullo gay por allí. Bueno, cada uno iba a su bola. Y viendo hechos por aquí y hechos por allá, pero el corazón de él no se corrompía, se mantenía íntegro. Cuando aparecen los ángeles a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, los lugareños del lugar vieron a unos forasteros y fueron a la casa de Lot y dijeron: oye, esos personajes que son nuevos, dánoslos. Querían violarlos. A los propios ángeles. Y Lot dice: no le hagáis nada a estos, tomad a mis hijas, dice. Que eran vírgenes. No sé cómo en esa época pudo mantener las vírgenes con la corrupción sexual que había en aquel lugar. Pero Sodoma y Gomorra no fue destruida solamente por la conducta sexual de ellos, sino porque se olvidaron de hacer justicia al huérfano y al pobre. O sea, fue un cúmulo de cosas que subió hasta la nariz de Dios y decidió en su corazón destruir Sodoma y Gomorra. Y ustedes ya conocen la historia. Y quedó escrito para testimonio nuestro. ¿Qué crees tú que hará el Señor con aquellos que no refrenan su mal obrar? Que la iglesia lo que tiene que hacer es llevarnos a reflexión. Y yo quiero llevarte a reflexión. Yo no quiero que tú te sientas condenado. Yo quiero que seas un avisado, porque el avisado ve el mal, pero el necio recibe todos los azotes. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Yo quiero hablar sobre el tema del libro de las obras. Entendemos, por lógica, que hay en el sistema una estructura donde hoy los antecedentes predominan. Vas a pagar con un cheque y DICON, una consulta, a ver cómo su estado financiero funciona de esta persona, y si estás en DICON, chao, o sea, te rechazan, ¿sí o no? Vas a buscar un trabajo porque lo necesitas, piden tu currículum en el registro civil de antecedentes, y si tienes antecedentes, ¿cómo? ¿Este es ladrón de cheque? En mi empresa no, porque me agarra un cheque y me lo hace tira. O qué sé yo, se lleva el taladro, el martillo, no, este no. Vas a Carabineros y te piden una hoja intachable. O sea, lógicamente hay unos libros donde se registran nuestro comportamiento en el sistema, en la ciudadanía, en el diario vivir. Hermanos, tenemos que entender que todas nuestras acciones se registran en el reino de los cielos. Todos nos gusta escuchar y decir: hay un ángel que me acompaña y cuida de mí y duerme a mi lado, y cuando yo descanso el ángel acampa a mi alrededor. Pero también hay un escribano. Fulanito se fumó 3 pitos de marihuana, le quitó las lucas a su mamá, la joya, y encima se la vendió por 4 lucas. Porque es lo más que hay aquí, jóvenes con problemas de adicción a la droga. Pero hay otras cosas. Este hombre se levantó por la mañana, no saludó a su esposa y empezó a mirarle el poto a la vecina de enfrente. Y empieza el ángel a escribir. Y nosotros pensando que el ángel que nos rodea y acampa alrededor de nosotros es para que nos salve. Y tú, pues pensando porque el corazón del hombre es malo. Pero qué bueno que cuando llega el Espíritu Santo de Dios que nos guía hacia la verdad, en cuanto suben esos pensamientos, los controla. Porque hermano, hasta yo estoy sujeto a pasiones. Si ustedes se piensan que yo soy un santo, olvídense. Ustedes no pueden poner la confianza en el pastor. Ustedes tienen que poner la confianza en Dios. Porque un día yo puedo fallar, no sé, como veo continuamente pastores y siervos de Dios que caen, veo a mis hermanos que están en regiones, y ¿a quién crees tú que apunta el diablo? ¿Al pie, al dedo gordo? ¿A la cabeza? ¡Bum!
Entonces dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Entonces debemos de entender que todo se está escribiendo, hermano. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Los ángeles no sé si saben leer, pero si aquí el Señor le dice que escriba al ángel de la iglesia en Sardis, no se está refiriendo al ángel de la ciudad, se está refiriendo a la autoridad, al pastor del lugar. ¿Cuántos pastores hay aquí? No, ya está. Ya. Sí, volvió. El diablo me dio otra oportunidad. Bien, ¿de qué te estaba hablando? Ah, ¿hay pastores aquí? Sí, hay pastores. ¿Hay futuros pastores? Sí, los hay. Pero escribe al pastor de la iglesia que está en Sardis. Y yo puedo escribirle, porque esta carta fue escrita al pastor de la iglesia en Iquique, en Antofagasta, en Serena, en Valparaíso, en Concepción, en Santiago, en cualquier lugar que se lea y donde haya una autoridad, tiene que oírlo. Escríbele para que lea. Y entonces el apóstol escribe y envía. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras. Hermanos, si pensamos que Dios no conoce nuestras obras, estamos muy equivocados. ¿Tú crees que Dios no conoce cómo tú te conduces en tu ciudad? ¿Tú crees que porque la autoridad, en este caso yo, que me ha sido delegada, el que la obra, bueno, pues sea supervisada y bla, 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 ¿tú crees que porque yo no esté en un lugar, Dios no te ve? Sí nos ve. Por eso dice, yo conozco tus obras, iglesia que está en Sardis. Yo conozco tu forma de conducirte. Yo conozco la forma en que tú actúas con tu familia, con tus obreros, con tu vida y con los consiervos y con la sociedad. Yo conozco cómo tú obras. Que tienes nombre que vives. ¿Tú sabes qué nombre es ese? ¿Qué nombre es el que trae vida? ¿Y cuántos nos vemos? Yo soy de Cristo, amén, aleluya. Tienes nombre de que vive, pero dice que estás muerto. Yo pregunto en esta mañana, ¿cómo puede estar una persona viva muerta? Porque o estás vivo o estás muerto. Pero la Biblia enseña de que hay hombres que están vivos, pero están muertos ¿en qué? En sus delitos y sus pecados. Por la forma en que ellos obran, por la forma en que ellos aman su estilo de vida. Por eso dice, tú tienes nombre de que vive y estás muerto. Entonces viene la advertencia de la parte de Dios. Sé vigilante, vigila tu vida personal. Vigila, significa que, ¿tú sabes la responsabilidad que tiene un vigilante, hermano? ¿Tú sabes la responsabilidad que tiene un vigilante? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. ¿Qué está diciendo con eso, hermano? Tienes que mirar y afirmar, es decir, fortalecer las áreas que en tu vida se están muriendo. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Hermano, yo pregunto, ¿qué está por morir en tu vida? Hay personas que ya no agarran ni la Biblia. Ya les cuesta leer. Se van a dormir y agarran el Facebook para ver qué habla la gente o para ver su foto. Y se olvidan que hay que leer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cambiamos una cosa por otra y esas cosas te van a hacer morir, porque lo que trae vida a nosotros es su palabra. Nos levantamos por la mañana y no hacemos ni reuniones.
Está muriendo eso en ti. Y entonces dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Si están por morir, pues entonces dale un golpe de pecho y reactívalo. Esforcémonos. ¿Qué está muriendo en ti, hermano? Así que tienes que ser vigilante y afirmar las otras cosas que están por morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo el ángel a la autoridad del lugar? Esta palabra, yo no he hallado tus obras. Es decir, la forma en que estás haciendo las cosas no estás haciéndolas bien. Aunque creas que lo estás haciendo bien. Aunque creamos que lo estamos haciendo bien. Y entonces cuando viene la palabra de Dios y nos exhorta, entonces recapacitamos. Si hay cosas que están muriendo en mí, yo tengo que ser vigilante y reactivarlas. No puede ser que un matrimonio cristiano se separe. No puede ser. Algo está fallando. No puede ser que un matrimonio cristiano se maten de celos, de envidias, de contienda. Hay algo que está muriendo y eres tú el culpable de no hacerlo vivir. A lo mejor el Señor te llama a humillarte y no lo haces por orgullo, porque tengo la razón. ¿Has visto a alguien que tiene la razón? Es el más orgulloso que hay. Yo tengo la razón. Tú no tienes la razón la tiene Cristo, hermano. Y si tú te humillas, Dios te va a ensalzar. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos debajo de tus autoridades. Pero es que yo tengo la razón. Sí, pero el Señor no te llama a que tengas la razón. La justicia la hará Él a su tiempo. Mira, yo recuerdo una vez en primera fase, yo era nuevo, yo ni sabía del Señor. Y entonces me levanto un día, yo no sé si es que faltaba alguien para que lavara plato, pero se levanta el responsable y dice, tú has fumado, me dice. Yo no he fumado. Hermano, que yo no he fumado. Sí, tú. Me olía los dedos. Yo no sé qué manía tenía él, pero bueno, me metió disciplina y me puse una semana a lavar platos porque supuestamente había fumado. Y yo con toda la rabia del mundo, bueno, me lavé los platos. Hoy él no está en remar, está en Cristo, pero perdió el ministerio. Cosas injustas. Tú tienes que mantenerte, yo eso lo aprendí de hace mucho, mantenerte firme donde el Señor te haya puesto. Firme, sin moverte, como José. Oye, tú violaste a mi esposa. ¿Yo? Sí. Yo tengo la razón, ella fue la que quería llevarme. Yo no, y sin embargo fue preso. Y aunque estuvo preso y allí lo acusaron de esto, de lo otro, arriba, ya, al final el Señor lo puso donde lo tenía que poner porque él se mantuvo firme en integridad. Y a veces pasamos por procesos, creo que escuché a alguien decir aquí que remar ya no es como antes, que era más peor. Pues a lo mejor ahora es peor que antes, porque con todas las comodidades que tenemos, la gente se ha vuelto muy cómoda. Ya la gente no tiene el don del sacrificio, ya no, quieren los mejores trabajos. Los trabajos para los migrantes, a recoger las patatas, a limpiar las calles. ¿Has visto que los inmigrantes son los que barren ahora? Porque agarran los trabajos que nadie quiere. Nos hemos vuelto muy cómodos. Y quizás antiguamente la gente era más sufrida, salíamos de un régimen pinochetista, de no sé qué, y la gente era recta, el drogadicto era respetuoso, hermano. Hoy no. El drogadicto respetaba. Me acuerdo yo hace 25 años atrás, aquí el drogadicto era respetuoso. Hoy cualquier mojigato te viene con una pistola y chao, te quita la vida. Pero bueno, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo, arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Cuántos hermanos no se han quedado sin ministerio, sin autoridad, sin gobierno? Pierden familia, pierden hijos, pierden todo. ¿Y sabes por qué viene eso? Por la falta de vela. No velamos por nuestros hijos, no le instruimos, no estamos con ellos. Y yo eso lo entiendo, porque yo soy padre espiritual y a veces no atiendo a mis hijos espirituales como debiera y ellos se quejan contra mí.
¿Cuánto no más nuestros hijos naturales cuando no le damos la atención que ellos necesitan? A lo mejor no necesitan que le regales un iPhone. A lo mejor lo que quieres es que le abraces todos los días y le digas te amo. ¿Quién sabe? Pero nos ponemos a hacer la obra del Señor y nos olvidamos de la verdadera obra del Señor. Tus obras no son perfectas, hermano. Si piensas que lo hacemos bien, estamos mal. Porque todos los días necesitamos ser socorridos por el Señor. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Quiénes son de esta iglesia? Porque esta no es Sardis, esta es Cuerpo de Cristo, la ciudad que está en Santiago. De aquí, ¿quiénes serán los que andan con vestiduras blancas? Los que no quieren mancharse. Que se esfuerzan por andar en santidad. Que gobiernan sus pensamientos. Que quieren hacer desde por la mañana las cosas en el Señor. Que ruegan por paciencia, por fe, para hacer las cosas dentro del marco establecido por el Señor. Que quieren respetar a su esposa, a sus hijos, a sus autoridades. Que los que no se quieren manchar con las contaminaciones del mundo. ¿Dónde están esos santificados? ¿Quiénes son? ¿Hay alguien aquí? Pero tienes unas pocas personas en Sardis. Entonces, ¿qué veo yo? Vírgenes sensatas y vírgenes insensatas. Hay unas pocas personas en Sardis. ¿Tú sabes cuántos se salvaron de una generación antigua? 8. Y habló el profeta, y habló Noé, y se salvaron 8. ¿Sabes cuántos se salvaron de Sodoma y Gomorra, del juicio de Dios? ¿Cuántos fueron? La familia de Lot. Y luego encima las hijas, pensando que el mundo se acababa, se acostaron con su padre y salieron los moabitas y los no sé quién. Porque cayeron en incesto con su padre, imagínense. La mentalidad que traían del sistema corrupto en el que vivían, como hay muchos de nosotros que vivimos en un sistema corrupto y traemos unas mentalidades que queremos traer a la iglesia o al matrimonio. Algunos han sido perversos sexuales y quieren traer al matrimonio santificado perversidades de la pornografía, y no es así. ¿Entiende? Nuestras obras no son buenas, hermano, porque todas las cosas en el Señor son nuevas. Y las cosas viejas pasaron, por lo tanto, tenemos que pedir revelación al Señor de cómo hacer en mi matrimonio, con mis hijos, conforme al Señor y no conforme a las costumbres del mundo. Así que hay personas que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Al que venciere, solamente el que venciere, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces aquí ya sale nombrado el libro de la vida, lo cual nos tiene que hacer pensar. ¿Cuántos dicen amén? Yo pienso de que en el reino que Dios ha establecido, porque que tú no lo creas no significa que no sea verdad, porque en aquel día lo veremos claramente. El que venciere será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Así que el que tiene oído, ¿cuántos tienen oídos aquí? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¡Wow! Yo pensaba que la vida cristiana era recibir a Cristo como Dios y Salvador, ya soy salvo y ahora a vivir mi vida. No, hermano, va mucho más allá. Y claro, si el ángel escribe al ángel de la iglesia en Sardis, es decir, a la autoridad o al pastor. Aquí hay hombres en autoridad. ¿Cuántos hombres hay aquí en autoridad? ¿Me levantan la mano? Porque no solamente es autoridad de gobernar una casa de chicos. Tú no tienes autoridad como padre. Ejerce bien tu autoridad como padre. Tú tienes autoridad sobre tu esposa en el orden del Señor. Ejerce tu autoridad como esposo. Escribe al ángel, escribe a la autoridad, escribe al pastor, escribe a aquel que tiene gobierno. Apocalipsis 20:11 dice:
Apocalipsis 20:11 dice, y vi un trono blanco. Estas revelaciones que le dio el Señor a Juan, allí en la isla de Pasmo, donde escribió Apocalipsis. Apocalipsis no es destrucción, significa revelación. Lo que pasa es que han asociado la palabra Apocalipsis a lo apocalíptico, a la destrucción, a la muerte y todo eso. Pero sencillamente Apocalipsis significa revelación, lo que Dios le revela a su siervo Juan para que lo escriba. Y es un libro muy complicado porque habla metafóricamente y yo la verdad no soy ni teólogo ni nada de eso, pero hay cosas que las entiendo perfectamente, como esto del libro. Y dice, y vi un trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Muertos grandes y pequeños. Yo no sé si es que son de edad o de autoridad, porque hay personas que son de autoridad. Por ejemplo, cuando hay una guerra naval en el mar y muere el capitán, ese es un hombre grande, y luego está el soldado. Y también muere gente que tienen 60 años, como que tienen bebé, con esto de los náufragos, de los emigrantes que vienen en barcaza y huyen de sus países y mueren en el mar. El mar dice que entregará a sus muertos. Y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes de pequeños de pie ante Dios. Dice, y los libros fueron abiertos. Y aquí hay un detalle interesante. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas, ¿en dónde? ¿En el libro o en los libros? En los libros. Entonces, hay un libro de la vida y están los libros. Parece que los libros son más cantidad que el libro. Es decir, en el libro hay muy poca gente que en los libros. Porque en los libros están todas nuestras obras, hermano. Por eso tenemos que recapacitar. En Cristo Jesús tenemos que levantarnos por la mañana y no pensar en los pajaritos, ni el Señor es bueno y todo eso, sino en cómo voy a conducir mi vida en el Señor. E intentar esforzarnos por hacer las cosas bien. Así que los libros, después de que se presentan los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros son abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, no en el libro, sino en los libros. Entonces yo considero que estoy en ese juicio, porque el juicio, ¿por dónde empieza? Yo he aprendido algo en el Señor. Cuando le ocurre algo a mis hijos, yo no voy a por el otro, yo voy a por mi hijo. ¿Qué pasó? Y luego escucho la versión del otro y entonces veo qué ha pasado y hago un juicio sobre ese asunto y juzgo el tema. Y si es mi hijo el que metió la pata, entonces le cae el juicio a él. Y eso es lo que va a hacer el Señor. El juicio empieza por su casa. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros. ¿Y cómo nos va a juzgar? Según sus obras, hermano. ¿O tú crees que el Señor no nos va a reprender? ¿Tú crees que el Señor no nos va a juzgar? Tú piensa un poco y di, a ver, resulta que Dios pone a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Llega un bicho raro allí y engaña a Eva. Eva, con toda la inocencia que tiene un inocente, va y habla con su esposo y dice, oye, yo comí del fruto, mira, pruébalo, es bueno. Y va el otro tonto y come del fruto. Y pecaron los dos. ¿Qué hizo el Señor? ¿Los perdonó? Los perdonó. Pero los castigó. Ellos se taparon con hojas, empezaron a justificarse con hojitas. Es que me engañó y no, la mujer que me diste me hizo comer. Empezaron a justificarse y a taparse con sus propias obras. Entonces el Señor sacrifica un animal y los viste con pieles, pero los echa fuera del nido. Ya no era llegar y levantarse y mover dos hojitas,
y comer de los árboles. No, ya era salir y con el sudor de tu frente tenías que sacar el fruto de la tierra. Ya no era el Señor el que hacía que el fruto saliese de los árboles, sino de la tierra. Y entonces ahí el hombre empezó a trabajar, es decir, los castigó. ¿Tú crees que Dios no va a castigar a su iglesia? Claro que la va a castigar y la va a juzgar por sus obras. Y aquí dice claramente que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, es decir, según cómo actuamos nosotros en las situaciones. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, porque a veces confunden el Hades con el lugar de castigo donde van a ir los condenados. Pero el Hades es Seol, sepulcro, Hades, infierno, son palabras que inventó la religión católica para designar el lugar donde iban los muertos, pero el lugar donde van a ir castigados aquellos que no fueron hallados en el libro de la vida, se llama el lago de fuego. Pero Hades, Seol, sepulcro, infierno es el lugar donde descienden los muertos, la tumba. Entonces cada país, cada cultura o cada religión le pone un nombre. David dice, no dejarás mi cuerpo en el Hades, o en el Hades es el lugar donde descienden los muertos, y allí van todos, allí vamos todos, a la tumba. Entonces la muerte, que es un ángel, y el Hades dice que entregan a todos los muertos para ser juzgados, y entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados ¿cómo? ¿Cómo fueron juzgados los hombres? Según sus obras. Cuando tú vas a un juzgado, te juzga según lo que has hecho. ¿Usted qué hizo? No, yo me levanté y de repente él me acusó, yo saqué la pistola y ¡pum! Legítima defensa, no sé. Y entonces el juez tiene que indagar y hay un proceso y investigación y bla, 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 hasta que el juicio se emite. En el reino de los cielos va a ser igual, hermano. Va a haber juicio y vamos a ser juzgados según nuestras obras, según como tú obras. Y si tienes conocimiento de las cosas de Dios, nuestro castigo será mayor, porque el que no ve tiene menos culpa que el que dice que ve. ¿Y cuántos de aquí vemos? Ya vemos, hermano. Por lo tanto, el castigo para nosotros será mayor, porque sabiendo y viendo no hiciste. Entonces dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Allí es donde irán todos aquellos, porque es un lugar que Dios preparó para castigar a los malos. Y es legítimo. ¡Ay, qué Dios más sanguinario! ¡Qué Dios más malo! Ya, entonces no metamos a los violadores o a los asesinos en la cárcel. Dejémoslo libre. Como somos tan misericordiosos, pues entonces no hay cárceles en ningún lado. No, pero entendemos por lógica que tienen que ser castigados por el hecho que han hecho. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios a quién tiene que juzgar y a quién no? ¿A quién tiene que condenar y a quién no? ¿Y cuánto le tiene que dar de castigo? No, ¿quiénes somos nosotros? Pero aquí está escrito que fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquel lugar que Dios preparó para castigar a los que desobedecen a su palabra. ¿Por qué? Porque Dios está chato. Y es un justo juicio. Aquellos de Sodoma y Gomorra eran violadores, consumidos, y está bien. Pero cuando nos veamos nosotros desnudos de pie ante el juicio y el trono de Dios, ¿qué diremos, hermano? Por eso debemos de ser conscientes de que tenemos que andar en rectitud delante del Señor. Yo no digo que no cometamos infracciones, por supuesto. Pero tiene que haber un deseo en nuestro corazón de no volver a hacerlo. David dice que pecó. Tuvo hijos rebeldes, hijos que se le rebelaron, un hermano violó a otra hermana, pero él se mantuvo firme en integridad en las cosas del Señor. Y cuando pasa el reino de David a su padre, la advertencia es, tienes que mantenerte firme como lo fue tu padre conmigo, Salomón. Y entonces le da la ordenanza y Salomón sigue sirviendo al Señor hasta que metió la pata. Entonces, hermanos, yo creo que es importante entender que hay un libro donde se registran todas nuestras obras. Cuando somos conscientes de eso, nos preocupamos de hacer las cosas bien.
Apocalipsis 13:7, voy a ir rápido porque es un poco lo mismo, pero con diferentes pinceladas. Apocalipsis 13:7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿A quién? A la bestia que va a venir a atacar a la iglesia. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Tú sabes que a Jesucristo nunca lo pudieron tocar mientras estaba en su ministerio? ¿Sabían eso? Nadie podía tocarlo porque Dios respaldaba la obra de sus manos. Nadie podrá tocar a la iglesia y nadie podrá tocarte a ti hasta que llegue el tiempo donde podrás ser tocado. Llegó el tiempo, el cumplimiento en que Judas tendría que entregar al maestro y entonces Jesús dice, la hora de las tinieblas ha llegado y el Hijo del Hombre tiene que padecer y ser crucificado y muerto por causa de los hombres. Y entonces aparece Judas en el huerto, le da un beso, lo entrega y automáticamente llegó las tinieblas, lo agarraron y le dieron una paliza que lo dejaron medio muerto. Lo entregan a Pilato, lo condenan, el pueblo lo desecha, lo cambian por un corrupto, por Barrabás, y entonces cogen la muerte antes que la vida, lo crucifican, y vemos cómo Dios permite que aquí en este pasaje el anticristo haga guerra contra los santos y los venza. Esto es para los que andan todo el día decretando y decreto y ya. Está bien, verás la que nos va a llegar en su día. Cuando Dios permita que la iglesia sea perseguida y tocada, bueno, de hecho ya es perseguida. Los países islámicos persiguen a la iglesia y los matan, los degollan. Nosotros aquí en Chile tenemos el privilegio de que todavía no hemos sido tocados. Pero en cuanto empiecen a salir las leyes y seamos perseguidos, muchos de nosotros que hoy podemos expresarlos libremente, seremos calladitos por temor a la muerte. Entonces dice que también les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y le adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Quién adoraron a esa bestia? Aquellos que sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, es decir, que fue sacrificado por nosotros desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga, y si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. He aquí la paciencia y la fe de los santos. Pero tú tienes que entender que cuando llegue ese tiempo, los que no están escritos en el libro de la vida serán todos los que adorarán a la bestia. Y si sigues leyendo el pasaje verán que se asombrará porque hará milagros, hará señales y dirán, wow, este es el gobernante que tiene que gobernar porque ha traído paz a la tierra. Y todos aquellos adorarán a la bestia. Pero aquellos que tienen este conocimiento se darán cuenta que es un engaño. Y si ellos no están escritos en el libro de la vida, hermano, esas personas te traicionarán. Como hizo Judas con el maestro. Y se condenó. Y se fue al lugar que le correspondía. Filipenses 4:1. Dice así, así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Estad firmes, no te muevas de ahí. ¿Cuántos están en Cristo? No te muevas. Como dijo Fernando el domingo, que el diablo no venga a robar, a matar, resiste. Como resistió Job, resiste firmemente. No te muevas, no digas, bueno, llévate. Si llega el delincuente que te robe. No, resiste. Estoy hablando espiritualmente. Resiste las maquinaciones del diablo. Y entonces dice, versículo 2, ruego a Evodia y a Santique que sean de un mismo sentir. Nosotros como hermanos, como ministerio, como pastores de ciudades, tenemos que buscar ese mismo sentir. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. De la ayuda mutua no os olvidéis. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. José Perea ha dicho, hermanos, necesito obreros para la extensión de la obra. Ayudemos. Ayudemos. Cuando vemos que alguien está en debilidad, entonces el cuerpo se inclina. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Que ayudéis a estas. Que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio.
con Clemente también y los demás colaboradores míos. Y fíjate lo que hace el apóstol aquí, cuyo nombre están en el libro de la vida. O sea, que este hombre tenga convicción de que aquellos colaboradores suyos, aquellos consiervos, aquellos siervos que se dedican a ayudar en la obra del Señor, estaban escritos. ¿Cómo puedo saber yo que tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Qué convicción tendría este hombre para decir, que ayuda, ayúdenle, hagan, no sé qué? ¿Cómo tenía él convicción de que estos siervos estaban escritos en el libro de la vida? ¿Cómo sé yo que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Cuando tus obras sean hechas en el Señor. Cuando tú haces tus obras por tu orgullo, cuando tú haces tus obras por tu realización personal, cuando tu ego quieres que crezca, cuando tu ministerio quieres que crezca, como le preguntó Paolo a Ramón Ubillos, porque barren para adentro, se refería a que no sueltan nada. Ellos reciben, pero no sueltan, barren para adentro nomás. Y por eso pero cuando le dicen, envía un contenedor a tal sitio, dicen, no tengo plata, no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo nada. Entonces su ministerio crece, pero los otros que son más débiles no crecen. Eso es barrer para adentro. Por eso tenemos que aprender a barrer hacia afuera, sacarnos los discípulos, como hizo Miguel. Ustedes saben cómo hizo Miguel con la iglesia en Bilbao. Llegó alguien y le dijo, Miguel, la iglesia está llena, hermano, tenemos que buscar un local más grande porque ya no caben. Y entonces dijo, no, hay que vaciar la iglesia para que se vuelva a llenar. Y todos los que estaban en la iglesia los envió por toda España. Y así creció la obra, no barrió para adentro, sino que barrió hacia afuera. Y ese ego está en todos nosotros. Todos queremos ver crecer nuestra obra porque nos sentimos cómodos, nos sentimos realizados y ha visto que bien hago la obra. Pero ese no es el espíritu de la obra. Y Miguel lo dijo ahora, por ejemplo, allí en Perú. Hay que dar hasta que duela. Y esas cosas marcan porque Él nos da el ejemplo. Entonces, cuando hacemos todas las cosas por una obra personal de realización nuestra, de ver qué tenemos, de qué hacemos y tal, entonces, hermano, pero cuando hacemos obras que vienen de la parte de Dios, vemos que ese está en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Amén. Y entonces su nombre sigue escrito porque se esfuerza en lo que Cristo le demanda. Si tú como esposo no cumples tu rol, Dios te va a demandar. Si tú te dedicas a hacer hijos por deporte y luego no los cuidas, no les das honra, no los cubres, Dios te va a demandar. Si Dios te pone como siervo y te conviertes en el mayordomo infiel que empieza a comer y a beber con los criados y a maltratarlos, vendrá a la hora que no sabe y te pondrá fuera, nos pondrá fuera. Quiere decir que si estás de patrón en la obra del Señor, pues entonces, cuando venga el Señor te recompensará si te ve haciendo lo que tienes que hacer. Es que nos adueñamos. ¿Tú crees que la obra esta es mía? Yo soy un mayordomo del Señor y voy a tener que entregar las cuentas, las finanzas, decir, Señor, aquí están tus finanzas. Aquí están tus vehículos. Aquí están tus siervos. Los que enviaste, los que me diste, no se perdió ninguno, sino el hijo de perdición. ¿Entiendes? Porque Jesús se preocupó de sus discípulos. Menos el que se tenía que perder. Y entonces dice, los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, ¿cómo saber que alguien está escrito en el libro de la vida? Cuando él se conduce conforme a las obras que Dios le ha demandado que haga. Daniel 12:1 dice así, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ese príncipe, wow, ese está de la parte de Dios, ese está con nosotros. Amén. Un ángel que lucha de la parte de Dios. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Hermano, pregúntate, ¿tú estás escrito en el libro? ¿O tus obras te declaran tu muerte? Y en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Y aquí está hablando de persecución y libertad. El ángel libertará a los que están inscritos, no a los que no están inscritos.
Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Preocuparme de estar inscrito. Y muchos de los que, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Tú sabes cómo corre la gente para aquí y para allá? ¿Tú sabes cuál es la función de los aviones? ¿Sabes cuál es la función de los aviones? Llevar gente de aquí para allá. Y la gente hoy corre de un lado para otro como si fuéramos de aquí a la esquina, y corren de un lado, y la ciencia aumenta, hermano. Eso es una señal de que algo está cerca. Entonces, dice que aquellos que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Quiénes son los que duermen en el polvo de la tierra? ¿Quiénes son? Los muertos. Y unos serán despertados para vida eterna y los otros para vergüenza y confusión. ¿Sabes lo que significa perpetua, no? Pero también hay unos hombres abajo que dice que los entendidos, ¿cuántos entienden? ¿Hay alguien aquí que entienda? Dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan justicia a la multitud, aquí hay personas que enseñan justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua. Es decir, hay una perpetuidad para aquellos malos y hay una perpetuidad, una eternidad para aquellos que hacen bien. ¿Lo ves? Pues Dios te tiene que hablar, porque para esto fue Dios escrito, para hablarnos. Entonces dice que aquellos que enseñan a la multitud serán como las estrellas a perpetua eternidad. Y entonces ya el ángel le dice: Daniel, cierra el libro, séllalo hasta el tiempo del fin. Pero este párrafo de que los muertos se levantarán, mira, estos que dicen, ay, murió y se fue con el Señor. ¿Cómo sabes tú que se fue con el Señor? A ver. Era tan bueno, dice, y se fue con el Señor. ¿Cómo sabes tú? Porque claro, se muere y ya está arriba, dice. ¿Y el juicio? Interesante, ¿no? Da que pensar. ¿Se murió? No, era del Señor y se fue para el cielo. No, va a pasar por el filtro, hermano. En el reino no entra cualquiera. Dios Jesús dio una parábola y dice que entró uno y ¿tú qué haces aquí? ¿Cómo estás sin ropa, sin tus vestiduras? Ah, échenlo para afuera, este se coló, dice. ¿No lo han leído nunca? No sé cómo entró, pero cuando vio que no tenía las vestiduras, dijeron, échenlo para afuera. Hermanos, preocupémonos de que nuestras vestiduras no estén manchadas. Amén. Romanos 2:1, para terminar ya con estos dos versículos. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Da igual que seas pastor, diácono, obrero, siervo, da igual, aquí ya no hay autoridad, aquí hay hombres que juzgan. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Hermano, si tú juzgas algo, es porque tú ya lo has superado. Ya has quitado tu viga, he quitado mi viga, entonces puedo sacar la paja de tu ojo. Pero si yo no me he quitado mi viga, no puedo pretender sacarte la paja de tu ojo. Mi padre me decía, hijo, tienes que dejar de fumar, es malo. No me cuadraba, ¿no? Ahora lo entiendo, porque él era adicto al tabaco. Pero como que no cuadraba eso, ¿no? Me decía, tienes que dejar de fumar. Y él fumaba, entonces, chuta, ¿cómo no entiendo? Si él fuma, ¿por qué me dice que no fume? Yo ahora lo entiendo, él era esclavo del tabaco, entonces como no podía dejarlo, quería darme un buen consejo, pero un buen consejo sin testimonio, ¿entiendes? Entonces, hay muchos hombres que juzgan los asuntos sin tener el testimonio. Y eso, hermano, es horrible. Yo a veces, hablando una vez con un pastor, y estábamos conversando de cómo ministramos nosotros a las ovejas, y entonces me dice, chuta, hermano, me pasó algo tremendo. Resulta que yo tenía un conflicto con mi esposa, estaba pasando una situación crítica, y viene un hermano llorando que estaba en una situación crítica,
Y él como autoridad tenía que darle un buen consejo que él mismo todavía no había superado. ¿Entiende? Y entonces él tiene que tener una imagen delante de esa oveja, decirle, bueno, tienes que ser humilde, tienes que ser esto, tienes que ser lo otro. Y entonces daba un consejo que él mismo a veces no podía practicar. Y eso nos pasa a nosotros como autoridad, que pasamos por procesos donde tenemos que juzgar asuntos para dar luz, o para corregir, o para enseñar, mientras nosotros en este extremo también estamos pasando crisis. ¿Qué vamos a enseñar a otros si nosotros ni lo hemos superado? Lo que tendríamos que decirle es, hermano, vamos a orar por tu asunto y que el Señor nos dé luz y revelación de cómo tratar a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros siervos. Pero llegamos con el pecho inflado. Sí, hermano, hay que orar y hay que dar. Mientras nosotros estamos pasando crisis. Y aquí se refiere a eso, de no juzgar asuntos, que nos gusta juzgar muy rápido y nos condenamos a nosotros mismos. Pero en el versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios, no el nuestro, es contra los que practican tales cosas. Los que practican, los que ponen por obra esas malas prácticas que nos condenan. Entonces, tú no juzgues, deja que juzgue Dios contra los que practican tales cosas que es según verdad. Y piensas tú, hombre, tú que juzgas a los que haces tú lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, es decir, por nuestro orgullo de creer que ya somos algo, y empezamos a enjuiciar, no entendiendo que el juicio es de Dios, no nuestro. Yo soy autoridad y hay asuntos que los tengo que juzgar. Hermano, esto es así, como hacía el rey Salomón, tenía que juzgar los asuntos. Y los asuntos grandes iban a él y los asuntos pequeños a los jueces del tiempo. Pero hay que juzgar, pero tenemos que examinarnos y superar nuestras malas obras para poder luego enseñar a otros. Por eso los monitores que han superado el tema de las drogas pueden enseñar a otros porque tienen su misma mentalidad. Yo sé lo que estás padeciendo, yo sé que te duele la guata, yo sé que tienes ganas de arrancarte e irte, yo sé. Pero esfuérzate y sé valiente como yo lo hice. Y entonces se fijan en él y dice, sí, es verdad. Y se levanta. Aquí había un chico que había recaído como 4 o 5 veces. Y la gente me dice, ese hermano siempre lo mismo. Y yo le dije, no, hermano, tú escucha lo que él dice, pero no hagas como él hace. Porque lo que él te dice es bueno, pero lo que él hace no es bueno. Así que escucha lo que él dice, pero no hagáis como él hace. ¿Entiendes? Y entonces uno va creciendo y va creciendo en el Señor. Entonces dice en el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué haces? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, no a las mías. Dios no te va a juzgar por lo que hago yo, te va a juzgar por lo que haces tú. Si tú prefieres justificarte con que él fumó droga y tú fumas, Dios no te va a juzgar por lo que fumó él, sino por lo que fumaste tú. Es que él también roba. Pues Señor, es que él roba. No te va a juzgar por lo que hace él, te va a juzgar por lo que haces tú. Porque si sabes hacer el bien y no lo haces, te es contado como pecado. Amén. Entonces, él pagará a cada uno conforme a su obra. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, ¿qué es lo que buscan? Buscan gloria, honra e inmortalidad. A veces enfocamos toda nuestra fuerza en generar recursos, en tener mejores vehículos, en dar, y nos olvidamos que no es el propósito de Dios, porque eso es un añadido al sobreesfuerzo que hacemos en el Señor. Eso viene solo. Lo que tenemos que buscar es gloria, honra e inmortalidad. Y eso cuesta mucho buscarlo, hermano. Levantarte por la mañana, de madrugada, diciendo, Señor, heme aquí estoy. Siempre pensar en el Señor, buscar, ministrar, hacer. Buscar. Pero gloria y honra e inmortalidad a los que buscan. Hermano, yo pregunto, ¿tú eres de los que se levanta por la mañana y solo quiere llenar su tripa? Que le vaya bien, que no le falte el sustento, el abrigo, la ropita y estamos ya soplados. Nos tapizamos bien, una lavadita de cara, un maquillaje por aquí y por allá,